lado tenemos la literatura y por el otro lado tenemos el periodismo. Y tienen algunas características bastante distintivas y que además los distinguen entre sí. Por ejemplo, el objetivo de la literatura es el goce estético, está ligado directamente a lo que es el disfrutar de la lectura. En cambio, en el periodismo, su objetivo principal es informar. No importa si uno se lo disfruta o no, pero hay que informar, hay que llevar el mensaje. En el contenido, en la literatura, se puede hablar de cosas irreales y reales también. Es decir, yo puedo hablar de cosas que pasaron la semana pasada y yo las monto en un cuento, como también puedo imaginarme algo y crear algo que realmente no pasó. En cambio, en el periodismo no podemos inventar. En el periodismo siempre tenemos que hablar de cosas reales. El lector para el periodismo suele ser de un público general, que no necesariamente debe ser un público educado. En cambio, en la literatura siempre ahí, digamos, el target es un poco más arriba, es un público que es un poco más educado, un público que busca de alguna manera formarse de una manera distinta. En la literatura además es de realización individual, es decir, yo puedo como escritora puedo encerrarme en mi casa una semana y de esa manera crear mi libro. En cambio, con el periodismo yo no puedo encerrarme en mi casa porque no podría hacerlo. En primer lugar, porque se supone que el periodista tiene que salir a la calle a ver qué está pasando y poder de alguna manera describirlo, por eso no me puedo encerrar. Pero además, porque entre todos, entre los 15, 20, 30, cuantos sean periodistas en la redacción, entre todos van a crear el periódico del día siguiente. Y por tanto, el periodismo se dice que de alguna manera es de realización colectiva, es un trabajo que se hace a varias manos. Otra diferencia entre literatura y periodismo es que la literatura no tiene límites de tiempo, es decir, usted puede tardar 5 meses en hacer un libro, 1 año, 5 años. En cambio, para el periodismo, usted a las 5 o las 6 de la tarde tiene que entregar la nota. ¿Salimos contigo o sin ti? Entonces tiene un límite de tiempo que cumplir el periodismo. Además, los periódicos salimos todos los días, o al menos dependiendo del tipo de medio que sea, puede ser semanal o puede ser mensual si estás en una revista. En cambio, la literatura no necesita de repeticiones, es decir, usted puede publicar un libro y no necesita publicar otro al día siguiente o al mes o al año. Puede ser único, una creación única. En los libros además tenemos espacio ilimitado. Yo puedo escribir el libro tan gordo como yo quiera. En cambio, en el periodismo no. En el periodismo tengo que ceñirme al espacio que se me dedica cuando se hace la diagramación. Y además hay una diferencia en lo que es el uso del idioma, porque en el periodismo usualmente lo más importante es lo que signifique, el contenido que lleve. Y por tanto, el mensaje debe ser claro. En cambio, en la literatura no solamente es el mensaje o el contenido, sino además cómo lo digo, es importante. Esto es más claro o más fácil de entender si vemos la literatura y el periodismo como dos grandes islas aisladas. Sin embargo, tenemos cosas en el medio, digamos, la literatura y el periodismo no andan disociadas por el mundo, sino que se relacionan de alguna manera, y es aquí cuando surge esta gama de grises entre el periodismo y la literatura. Tenemos periodismo informativo, en uno de los extremos, tenemos periodismo literario, literatura periodística y literatura en el otro extremo. En principio, el periodismo informativo, su valor fundamental es que informar con lenguaje claro. Hay que decirlo y que se entienda. Eso es lo principal. El periodismo literario muestra la realidad, informa, pero ahora tiene herramientas literarias o algunos recursos descriptivos, digamos, algunos recursos del lenguaje que pueden ser importantes para describir esa realidad. La literatura periodística, en cambio, su función fundamental es deleitar al lector con historias reales y que además, si en el caso de estamos hablando de nuevo periodismo, se recogen con sistema periodístico, es decir, la manera de recoger los datos es de investigación periodística, es de entrevistas con las personas, es de contraste de fuentes, es de revisión de documentos. Entonces, ese sistema de recolección de información, de datos iniciales para yo escribir mi libro, hace que sea de alguna manera literatura periodística. La literatura, del otro lado, su función fundamental es deleitar con el uso artístico del idioma. Y en muchos casos la literatura tiene una función más expresiva por parte del artista que cumplir con una demanda o una necesidad específica del público. Muy claro, los medios que utilizamos en periodismo informativo son usualmente las páginas de información de los diarios. En el periodismo literario
literario se pueden utilizar los diarios, las revistas, los semanarios, y ahí se abre un poco más el rango de medios con el que podemos trabajar. En la literatura periodística se suelen publicar casi específicamente las páginas literarias de diarios, por ejemplo, como el suplemento papel literario del Nacional. Y la literatura como tal trabaja en libros y en algunas revistas que se dedican también a publicar algunos géneros de la literatura. Precisamente hablando de géneros, en el periodismo informativo los tenemos muy claros. La noticia. La información siempre va en tercera persona cuando estamos escribiendo una noticia. Pero también podemos hacer en periodismo informativo reportajes, reseñas y encuestas, por ejemplo. En periodismo literario, el género estrella suele ser la crónica. En segundo lugar, el reportaje, porque son dos grandes géneros que permiten esta descripción como una manera de llevar mejor el mensaje. Pero también podemos hacer periodismo literario en la editorial, que es un género de opinión, o en una crítica especializada. La literatura periodística también puede tomar algunos géneros periodísticos como la crónica y como el reportaje, pero ya entonces toma en cuenta géneros propios de la literatura como la novela, el cuento, el artículo y el ensayo. Y en la literatura, pues por supuesto ya conocemos o solemos conocer los géneros de literarios, que es la novela, el cuento, la poesía incluso. ¿Okay? Esta información que sigue acá, unas diferencias que hace Fernando Lázaro Carreter sobre cómo es un periodista y cómo es un literato. ¿Okay? Un poco estas cosas ya se las había mencionado antes en los cuadros anteriores. En principio al escritor no le urge una necesidad inmediata, es decir, no necesita publicar el libro para la próxima semana a menos que el editor lo esté presionando. En cambio, el periodista sí tiene que cumplir con una necesidad, tiene que cumplir la demanda de la población de la información. ¿Okay? El escritor suele hablar para un receptor universal, suele escribir para quien quiera leer el libro. En cambio, el periodista suele saber más o menos cómo es su público, porque los medios suelen estar especializados dependiendo del target. El mensaje literario no tiene limitaciones de espacio y tiempo, mientras que los periodistas, ya lo conocemos o ya lo sabemos, sí, tenemos que entregar hoy y solamente tenemos 3.500 caracteres para eso, por ejemplo. Además, el lector de un libro, por ejemplo, si yo voy a leerme un libro, me voy a leer Ébano, por ejemplo, no tengo que cumplir nada, no necesito sacar nada de ese libro en particular, a menos que se los manden a leer en alguna de las materias. Pero en general, si usted se lee el libro, lo hace para disfrutarlo, no lo hace para cumplir o para sacar alguna información particular de eso. En cambio, en el periódico sí, porque en el periódico, el lector del periódico está buscando información que le ayude a tomar decisiones del día a día en su ambiente. Saber si ya cesaron las lluvias, si ya llegó la ayuda humanitaria, todo ese tipo de cosas es información netamente utilitaria del momento. ¿Okay? El libro, además, tiene una visión diferente para cada uno de los lectores. Todos en el salón podemos leernos exactamente el mismo libro y aún así tener visiones diferentes de lo que significa ese libro. En cambio, en el periodismo se supone que trabajamos para tener un lenguaje en el que el mensaje tenga una sola manera de entenderlo, es decir, que sea claro, preciso y directo, sin necesidad de segundas o terceras interpretaciones, porque si un mensaje periodístico tiene segundas o terceras interpretaciones, entonces no estamos siendo lo suficientemente claros. ¿Okay? Y me van a preguntar entonces, bueno, profe, todo eso es muy chévere, pero ¿y ahora en qué quedamos? ¿Qué vamos a hacer para clase? En clase vamos a aprovechar los recursos literarios como una herramienta más de trabajo. No va a ser el fin último. Es decir, nosotros vamos a tomar los recursos literarios como una manera de presentar mejor nuestra información. En el caso de la entrevista de personalidad, se supone que yo voy a tomar el símil, la metáfora y todo este tipo de recursos literarios porque me van a permitir describir al personaje. Son una herramienta que me permiten cumplir con mi objetivo de llevarle al lector la descripción mejor o más amplia del personaje con el que yo estoy conversando. En ese sentido, además, hay que tener ciertas consideraciones con el lenguaje. Las tres principales son estas. Una, ya se las he mencionado antes, la relatividad de los adjetivos. ¿Okay? Recuerden que los adjetivos pueden usarse, pero hay que estar pendiente de que realmente
correspondan a la descripción que nosotros estamos tratando de hacer. Sí, por otro lado, la segunda recomendación, podemos utilizar recursos literarios. Sin embargo, el truco es no abusar. ¿Por qué? Porque si abusamos de los recursos literarios, no solamente empalagamos al lector, sino que además ponemos en entredicho la veracidad o la confiabilidad de mi información. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Se pueden usar los recursos literarios, pero recuerden no abusar de ellos. Y la tercera recomendación o la tercera consideración sobre el lenguaje, por favor, cuiden las frases o las palabras políticamente correctas. Nada del mocho, el señor, el gordo, nada de eso. Revisen siempre cómo es la palabra propia o la palabra correcta para hacer referencia a alguna situación. En general, les recomiendo la lectura de algunos libros. No son libros de lectura obligatoria, sin embargo, si alguna vez los quieren leer, sería bastante interesante. Son libros precisamente que entran dentro de esta tendencia o de esta modalidad de lo que es el nuevo periodismo. Por supuesto, no puede faltar A Sangre Fría de Truman Capote, que fue el libro que inició todo. Es un excelente reportaje, una investigación de 5 años en el que Truman Capote prácticamente se mudó al pueblo para poder recoger todas las impresiones o las vivencias de la mayoría de los integrantes, de los habitantes del pueblo sobre ese hecho sanguinario. También tenemos ya un poco más cercanos a nuestra realidad latinoamericana, Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, que también es un reportaje y habla precisamente de la situación en Colombia, donde tenía varios políticos secuestrados. ¿Okay? Y está de Gabriel García Márquez también, La aventura de Miguel Litlin clandestino en Chile. Este es precisamente el libro que les comentaba, en el que se hace la caracterización compuesta, es decir, en el que Gabriel García Márquez narra en primera persona todo el testimonio de Miguel Litlin. Y hay otro libro también que también es bastante recomendado y que entra dentro del nuevo periodismo, es Richard Kapuscinski. Richard Kapuscinski es precisamente uno de los principales representantes, no solamente del nuevo periodismo, sino también de lo que es el periodismo testimonial, porque él sí estaba, porque él era corresponsal de guerra, y él sí estaba durante la comisión de los hechos, en el momento en el que se desarrollaron todos esos movimientos y revueltas políticas en África, y él estaba allí. Por tanto, él era testigo de primera mano de los hechos que estaban sucediendo, del hecho noticioso. Y en Venezuela, realmente hay varios periodistas que más o menos entran dentro de esta onda del nuevo periodismo. Sin embargo, yo les traje la crónica que se hizo hace unos 5 o 6 años más o menos, y lo hizo un venezolano, Joseph Polisuk, aunque no lo crean es venezolano, maracucho, publicado en El Nacional, y ese texto lo pueden encontrar en los archivos que están para descargar en esta página web. Como siempre, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lamentablemente no estamos en vivo y en directo, pero si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden escribir al correo maberroterán@gmail.com e intentaré responderles cualquier duda que tengan. Bueno, espero que este experimento funcione bien. Nos vemos, espero que sea la próxima semana. Saludos.